Hola, ¿qué tal amigos? Antes de comenzar con el video del día de hoy, ya sabes, quiero pedirte que te suscribas al canal, le des like a este video, lo compartas, le des like a la página de Facebook, nos sigas en Instagram, cheques la cuenta de TikTok y veas qué tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. Bueno amigos, en el video del día de hoy tenemos una modificación rápida y sencillita que ya la habíamos hecho a otros modelos como el clásico, el Vento. Ahora se la vamos a hacer aquí a el Passat. Le vamos a poner el aro blanco a la toma de corriente. Es bastante fácil, rápido y baratito. Vamos a usar el mismo método que nos enseñó Livander. Espero que te animes a hacerla. Es de las últimas modificaciones que le vamos a hacer al Passat antes de que se vaya y llegue el nuevo proyecto. Entonces, pues sin más, vamos con el video. Vamos a abrir. Y así es como se ve de noche. No se ve tanto, solamente se distingue que hay algo ahí. Entonces, así es como se ve de noche. Vamos a realizar el cambio. Bueno amigos, pues ya que vimos unas tomas nocturnas de cómo es que se ve, digamos, todo esto, vamos a cambiar ahora sí pues esta parte del tomacorriente, esta parte de, bueno, este encendedor. Entonces aquí tenemos este encendedor que la verdad en la vida lo he usado, está totalmente nuevo. Yo no soy una persona fumadora, pues ya va para afuera. Ahora vamos a quitar entonces este aro metálico. Vamos a usar esta parte de esos clips de papelería. Entonces aquí lo tenemos. Ahora debes usar uno que sea grande, como este. Sí, más o menos el que mide pues el ancho de la palma de la mano. Este es el que debes de usar. Si usas uno más chico, te va a costar más trabajo. Vamos a usar este. Vamos a identificar primero las partes pequeñas donde debemos insertarlo. Y ahí lo tenemos. Es precisamente esa rayita y la de abajo que no se ve, pero bueno, es ahí donde debemos de insertarla. Ahora, esto lo debes hacer pues sin la llave, ya que si tienes el switch puesto y sin querer juntas esta parte con la parte de afuera, vas a hacer un corto. Entonces, bueno, te recomiendo que lo hagas sin la llave puesta. Esto es con el coche apagado, obviamente. Vamos ahora sí a meter esto. Vamos a meterlo. Ahí va entrando. Voy a meter la mano más o menos por acá para que se vea. Ahí va entrando. Y que haga clic. Ahí ya hizo clic en ambos agujeros de esos. Ahora, si yo intento tirar de él, se va, digamos, a comprimir y se va a salir. Vamos a hacer la prueba. Entonces, digamos que tratar de sacarlo y se sale. Entonces, lo que yo necesito es meter algo aquí que evite que esto, digamos, que se contraiga nuevamente. Vamos a meterlo otra vez. Vamos a meterlo aquí, de este lado para que se vea. Y vamos bajando. Hace clic 1, clic 2. Perfecto. Ahí ya está puesto nuevamente. Ok. Voy a meter esta pinza como de nariz larga ahí para que haga, digamos, fuerza entre los dos metales de arriba y de abajo y evita que se contraigan, ¿no? Evita que se compriman y entonces pues no se zafe esa parte. Ahora voy a tomar simplemente la llave de mi casa, la paso por aquí y tiro y perfecto, ahí ya salió esta parte. Entonces vamos a quitar todo, quitamos esto, vamos a sacarlo todo, a ver hasta dónde sale. Excelente, allá salió todo esto. Vamos a desconectar el arnés, que es nada más, digamos, de aquí y sale. Allá quitamos esta parte. Ahora vamos a quitar esta parte del aro. Ahora, si traemos un aro de que es el que vamos a meter, vamos a ver que tiene dos seguros, este y este. Entonces, pues vamos a presionarlos para que pues nos dejen sacar esta parte. Es así más o menos como atoran. Entonces pues nada más es cuestión nada más de zafarlo. Entonces vamos a meter, yo creo que una herramienta plástica para hacer un poco de presión. Voy a salir de un lado. Y lo jalo. Perfecto. Ya salió. Saco el aro. Ahora, esta parte está apuntando hacia este lado, entonces es así como lo debo de meter. Y debo de tener cuidado que el arnés no se vaya a meter, porque si no me va a costar mucho trabajo. Esta parte es la que acabamos de retirar. Esta parte pues tiene un foco T5 aquí adentro, como todos los modelos de Volkswagen. Y pues bueno, vamos a reemplazarlo entonces por este aro, por el blanco, pues que es un poco más estético, un poco más padre. Entonces vamos a meter vamos a meterlo así más o menos. Ahora, antes de meterlo, como podemos ver acá, pues hay una marca como plana. Vamos a hacer un acercamiento. Acá hay, digamos, una zona plana. Esta zona plana es la que va a corresponder, digamos, con esta parte.
Aquí, como podemos ver, pues también es una parte plana. No se aprecia muy bien aquí, pero bueno, esta pequeña parte es plana y todo lo demás es redondo, que es lo que va a coincidir con esa parte. Entonces vamos a meter el aro por acá, por el arnés. Ahora vamos a ubicar el aro. Primero vamos a meter esta parte del foco. Acto seguido vamos a ubicar esta parte plana que corresponda para que pueda entrar el aro. Ahí está. Ahora sí, solamente lo presionamos y ya quedó puesto en su lugar. Entonces pues ya nada más, lo único que resta es pues ya poner la parte metálica. Vamos a conectar el arnés. Vamos a conectar esto acá. Va aquí, ahí está. Va aquí. Ahí hace clic. Y simplemente lo vamos a meter. Hay unas como dos patas acá, esta y esta, que van a calzar justamente aquí y ahí se ve más o menos la figura. Entonces ahí va entrando. Y ya que va entrando, simplemente lo vamos presionando hasta el fondo y está listo. Ahora sí, ponemos el switch para corroborar que todo prende. Perfecto. Entonces ahí debería de prender esto. Ahí ya se ve que prendió. Nada más que ahorita, como es de día, pues no se nota tanto. Vamos a apagarlo. Ahí se apagó. Se prendió. Se apagó. Se prendió. De día obviamente pues no se va a notar en lo absoluto, pero de noche es cuando va a dar el cambio, es cuando pues más se va a notar. Además, esto es una iluminación nada más ambiental, no es una iluminación que tenga que, digamos, llenar de luz toda esta parte, sino que esto nada más es como una pequeña iluminación ambiental, decorativa. No es algo que nos tenga que apoyar para que podamos ver. Y bueno, ya para terminar esta parte, pues vamos a poner este tipo de pues de tapa. Este tipo pues va a reemplazar el encendedor que nunca en la vida he usado y no creo usar nunca. Entonces este pues que se ve más padre. Ahí lo tenemos. Tiene aquí una vista de cromo, dice 12 volts y tiene pues aquí en esta parte pues algo como de negro piano. Entonces vamos a quitarle el plástico protector que tiene. Ups, le quedó un poco de pegamento, voy a limpiarlo. Perfecto, ahí ya lo limpié y ahora ponemos esto. Y perfecto, ya quedó así de padre. Pues de verse más o menos así, ahora se ve así. Un pequeño cambio como esta tapa pues sí da una mejor apariencia. Y pues ya con esta parte de la iluminación interior que ahorita vamos a ver en la noche, pues realzan todavía un poquito más. Entonces te recomiendo mucho este cambio, está bastante fácil y sencillo. En 5 minutos lo haces o menos. Yo me tardo un poco más porque tengo que explicar y enfocar las tomas y todo eso, pero pues 5 minutos te tardas. Te gastas más o menos unos 300 pesos en comprar estas dos partes, pero el cambio al final es bastante bueno, es muchísimo el cambio para la poca inversión que se hace. Perfecto, pues ya que cambiamos esto, lo más fácil, ahora vamos con el cambio difícil. Y es que vamos a cambiar el pomo de esta palanca, vamos a ponerlo a uno con iluminación LED